Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar, como siempre, preguntando la clase. Vamos a ver quiénes. A ver, Anaya Juárez. Anaya Juárez. Presente, profesor. ¿Qué vimos la última vez? Sí, profesor. Estuvimos viendo lo que eran los medios de prueba. Sí. ¿Qué más? Permítame tantito. Sí. Listo, profesor. Perdón. Sí, no hay cuidado. Estábamos viendo lo que eran los datos de prueba. En la investigación inicial se conocían como datos de prueba. En la etapa intermedia, usted nos mencionó que se conocían como medios o elementos de prueba y finalmente en la etapa de juicio, en la tercera, se conocían o ya se les denominaba como pruebas. Sí. ¿Qué más? Y me parece que era todo, estábamos analizando eso y anteriormente lo que estuvimos viendo que era lo del tipo penal y estuvimos dando como un cierre a ese tema para poder pasar a lo que nos iba a enseñar esta semana, que pues íbamos a ahondar un poco más en lo que eran las pruebas y los datos de prueba. Vimos las diligencias que puede practicar el Ministerio Público en la investigación. Sí, profesor, analizamos el artículo. ¿Cuál de ellos? ¿Cuáles? La verdad no anoté el artículo, profesor. No, pero ¿qué vimos de eso? ¿Qué diligencias puede realizar el Ministerio Público sin autorización judicial y cuáles puede realizar con autorización judicial? Ya lo tengo, es el artículo 251 y son las actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del juez de control, como es la inspección del lugar del hecho o del hallazgo, la inspección del lugar distinto al de los hechos o del hallazgo, la inspección de personas, la revisión corporal, la inspección de vehículos, el levantamiento e identificación de cadáver, la aportación de comunicaciones entre particulares, el reconocimiento de personas, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el procurador, la entrevista de testigos, recompensas en términos de los acuerdos que para tal efecto emite el procurador y las demás que en las que expresamente no se prevea un control judicial. ¿Qué más? Y el 252 también lo revisamos, que son los actos de investigación que requieren autorización previa del juez de control, como lo es la exhumación de cadáveres, las órdenes de cateo, la intervención de comunicaciones privadas y correspondencia, la toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima o ofendido, se niega a proporcionar las mismas, el reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquella se niega a ser examinada y las demás que señalen las leyes aplicables. Ok. A ver, Escamilla Herrera. Escamilla Herrera. Escamilla Herrera. González Talancón. Presente, profesor. Sí, a ver, González, ¿qué más vimos?
Sí, profesor, nada más, permítame un momento, profesor. Un momento nada más. Sí. Listo, profesor. Sí. Como decía mi compañero, estuvimos viendo las pruebas. Sí. En este caso nos hizo hincapié a las tres tipos de las pruebas que puede llegar a existir, que son este, bueno, lo que yo, mejor, en vez de leerlo, le explico lo que yo entendí. Mejor dicho, que toda la prueba se puede dividir en dato de prueba, medio de prueba y prueba. El dato de prueba es la referencia que se tiene para que se pueda llegar a desahogar en una audiencia. El medio de prueba es la forma en la cual toda fuente de información es recalcada y es expuesta como verídica. En este caso puede llegar a ser como una fotografía, un video, un documento, etcétera. Y la prueba ya es cuando ya ha sido desahogada en el procedimiento. Ujú. Sí. ¿Qué más? También nos explicó que solamente hay dos formas de hacer la prueba anticipada, que era bajo cuando una persona tiene que irse al extranjero y conforme a la de... Ay, olvidé cuál era la segunda que nos había explicado, profesor. Ujú. Ok. ¿Qué más? Este... También, profesor, nos hizo demasiado hincapié en que los actos de investigación que requiere el... Ah, no, esto es lo que quería decir mi compañero, los actos de investigación que requiere el juez de control para poder llegar a ver la prueba. En este caso solamente no se pueden llegar a... O mejor dicho, los jueces de control tienen que llegar a mandar una orden judicial para que pueda llegar a haber una exhumación de cadáveres, una orden de cateo o la intervención de comunicaciones privadas y su correspondencia. Ok. Correcto. Gracias. Moreno segundo. Moreno segundo. Moreno segundo. Ortiales Castillo. Ortiales Castillo. Ortiales Castillo. Rosas Berrocal. Rosas Berrocal. Rosas Berrocal. ¿Dudas, preguntas, inquietudes acerca de lo que hemos visto? Ninguna, profesor. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿No hay No, inquietudes? profesor, todo claro. No, profesor, gracias. Ok, correcto. Entonces vamos a continuar con la clase. Rosas Berrocal, ya vi tu mensaje, pues no hay cuidado. Procura componer tu micrófono para también si tienes dudas, preguntas o inquietudes, las puedas desahogar. Ok, no habiendo dudas, preguntas, inquietudes, vamos a continuar con nuestra clase. Dentro de la investigación
también es importante referir, ya vimos qué diligencias puede realizar el Ministerio Público para llegarse las pruebas pertinentes. Sin embargo, tenemos que hacer en relación a esto de la investigación, tenemos que hacer mención a las técnicas de investigación, y dentro de estas técnicas de la investigación se encuentra lo que se conoce como la cadena de custodia. ¿Y qué es la cadena de custodia? Es el sistema de control y registro que debe de aplicarse a los indicios, evidencias, objetos o instrumentos del delito. Esto es cuando durante la investigación de los hechos y fundamentalmente cuando el Ministerio Público lleva a cabo la inspección en el lugar de los hechos o en el lugar del hallazgo o en algún otro lugar distinto de estos dos. El Ministerio Público se puede encontrar con evidencias, indicios, objetos o instrumentos del delito, los cuales en un momento dado deberá de conservar, deberá de levantar. Cuando se traslada al lugar de los hechos, normalmente lo hace acompañado de los peritos en criminalística. Los peritos en criminalística son profesionales en las técnicas de investigación y que se especializan fundamentalmente en la identificación, en la localización, en el descubrimiento y aportación de esas evidencias, indicios u objetos que en un momento dado van a través de la inspección de objetos, así como a través de los dictámenes correspondientes, podrán constituirse en datos de prueba, elementos de prueba o bien pruebas. Por lo tanto, cuando el Ministerio Público o el criminalista, el perito en criminalística, que aquí debemos hacer mención que hay dos tipos de criminalistas. Uno, el criminalista de campo, que es el que se encarga precisamente de localizar o descubrir, localizar y aportar los indicios, las evidencias, los objetos del delito. El Ministerio Público debería de ser el criminalista por excelencia, criminalista de campo, porque es el que tiene que llevar a cabo las diligencias de investigación, y dentro de la investigación está precisamente esta, la de encontrar, descubrir los indicios o evidencias, para trasladarlos y posteriormente pasarlos al perito criminalista especializado en el laboratorio para su correspondiente análisis. Hay algunos indicios o evidencias u objetos que requieren de la intervención del criminalista de laboratorio para su análisis. Por ejemplo, una huella dactiloscópica la recoge el criminalista de campo y lo entrega al de laboratorio para la localización del autor de esa huella, comparándola con las huellas que tiene en los archivos de delincuentes. ¿Sí? Entonces, bueno, se requiere de eso. En otros casos, por ejemplo, una mancha de sangre, una mancha de sangre, se recolecta una muestra de ello y se manda al
laboratorio para que se identifique quién es el dueño de esa sangre, si es la víctima o si es el indiciado, el culpable, etcétera. Saber de qué tipo es, etcétera. Algún otro fluido corporal también se recoge en la escena del crimen, en la escena de los hechos, ¿sí? En la escena del crimen, el descubrimiento, y se manda al laboratorio para su análisis. Entonces, esta cadena es una sucesión de actos, ¿verdad? Que inicia desde el descubrimiento o localización hasta su análisis definitivo. Tiene una serie de actos, como son precisamente la localización, tiene que hacerse su identificación, señalando su estado o el estado en que se encontró y el estado en que se traslada, cómo se preserva o se levanta, cómo se recolecta, cómo se empaca y cómo se traslada y quiénes son los que lo trasladan, habiendo o debiendo identificar con precisión cada uno de estos objetos, señalando lugar y hora en que se encontró y las fechas de permanencia y de traslado y quiénes son los encargados de tener contacto con esas evidencias. Entonces, de esa manera es como se lleva a cabo la cadena de custodia hasta su final determinación. Es decir, ya cuando se lleva a cabo precisamente la investigación. Ya es analizada por los peritos del laboratorio para esos efectos. Entonces, de esa manera es como se lleva a cabo la cadena de custodia. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hacia este aspecto? Yo tengo una, profe. Sí, dime. Bueno, no alcancé a notar el concepto que nos dio al inicio de lo que es cadena de custodia, entonces no sé si me lo pueda repetir, por favor, profe. La cadena de custodia es el sistema de registro y traslado de los indicios, vestigios, objetos o instrumentos del delito, ¿sí? Que comprende desde su localización, su identificación, su recolección, su traslado y análisis final, ¿sí? Eso es la cadena de custodia. Gracias, profesor. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? ¿No hay dudas? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Sí se escucha, profe. Ok, entonces vamos a continuar y vamos a ver ahora las formas de terminación de la investigación. Para estos efectos les voy a compartir mi pantalla para ver esto. Entonces tenemos las formas de terminación de la investigación. Ya dijimos que una vez que te pone en conocimiento del Ministerio Público, del agente investigador, algunos hechos, debe de abocarse a su investigación para tratar de acreditar
si son constitutivos de delito o no son constitutivos, así como para descubrir o encontrar al probable autor de los delitos, ¿sí? Entonces, de esa manera es que va a realizar el Ministerio Público su investigación. Esta investigación, como ya hemos hecho referencia, se puede iniciar con detenido o sin detenido. Cuando se inicia con detenido, el Ministerio Público tiene el término de 48 horas para tratar de integrar o agotar, determinar su investigación inicial en este tiempo de 48 horas y realizar todas las diligencias encaminadas a ello, ¿sí? Entonces, durante ese tiempo, el Ministerio Público puede adoptar cualquiera de las siguientes formas de determinación, también llamadas determinaciones o resoluciones, que son 4. Una, la facultad de abstenerse de investigar; otra, el archivo temporal; otra, el no ejercicio de la acción penal; y 4, el ejercicio de la acción penal. Y con cualquiera de estas formas se concluye la investigación inicial dentro de este término de 48 horas. Si la investigación se inicia sin detenido, el Ministerio Público no cuenta con término alguno. Consecuentemente, durante la investigación, que puede llevar todo el tiempo que estime conveniente o que le sea necesario al Ministerio Público, atendiendo a sus posibilidades y a la carga de trabajo, pues se puede prolongar por meses, incluso hasta por años. Cuando el Ministerio Público considere, en este caso de que sea sin detenido, también puede en ese inter terminar la investigación mediante cualquiera de estas resoluciones, cuando ya haya acreditado, por ejemplo, que el hecho posiblemente es constitutivo de delito y también se encuentra determinado el posible o los posibles autores del delito, puede ejercitar la acción penal acudiendo ante el juez de control, haciendo la imputación, es decir, ejercitando la acción penal. Y con ello terminará la investigación inicial. Ok, vamos a ver en qué consiste en cada una de estas formas de determinación. Una, que el Ministerio Público tiene la facultad de abstenerse de investigar. ¿A qué se refiere esto? Que cuando en el momento en que le están haciendo la denuncia al Ministerio Público de algunos hechos que pudieran o que la víctima u ofendido, ¿sí?, consideran que son constitutivas de delito y acude ante el Ministerio Público a hacer de su conocimiento esos hechos, el Ministerio Público puede abstenerse de investigar, es decir, puede no iniciar la investigación o bien puede iniciarla y posteriormente abstenerse de investigarla. Cuando durante el relato de la denuncia o querella, ¿sí?, se da cuenta de que esos hechos no son constitutivos de delito, ¿sí? Por ejemplo, una persona va y denuncia diciendo que alguna persona la defraudó
porque le compró una cosa y se la entregó, pero defectuosa, ¿sí? Entonces dice, aquí hay un engaño, hay un fraude y por tanto quiero denunciar eso. Entonces el ministro público ahí le puede decir, no, un momento, ese no es un delito. En todo caso, usted tiene derecho a demandar la rescisión del contrato, porque fue un contrato de compraventa que celebraron ustedes, ¿sí? Y puede, por no ser lo que usted quería o no se lo entregan en las condiciones que usted pensó que tenía, puede pedir la rescisión del contrato, ¿verdad? O bien puede pedir que le reparen la cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Váyase a la Procuraduría del Consumidor a poner su queja y ahí le van a resolver su problema. O la otra, acuda ante el juez de lo civil y demande la rescisión del contrato o bien la reparación de la cosa por presentar vicios ocultos, ¿sí? Entonces, ese sería un caso en que se puede abstener de investigar. Lo mismo puede suceder que cuando le denuncien el hecho, este hecho, que si bien es cierto, puede ser constitutivo de delito, resulta que ya prescribió, ¿sí? Por ejemplo, la persona se presenta a hacer del conocimiento del Ministerio Público unos hechos que son perseguibles a petición de parte. Este es delitos de querella. Pero la misma víctima refiere que ese hecho se cometió hace 2 años, que no había presentado la denuncia o la querella, porque estaba en vías de pláticas, de arreglo, etcétera, o bien no se encontraba al probable autor, ¿sí? Se había dado a la fuga y no se localizaba, entonces no había presentado. Ya se extinguió la acción, se había prescrito, se había extinguido, y entonces el Ministerio Público puede abstenerse de iniciar la investigación, o bien durante la investigación se da cuenta de que se ya prescribieron, también podrá abstenerse de continuar investigando, ¿sí? O bien cuando ya se exiguió por otra causa, por ejemplo, por la muerte del inculpado, del imputado. Resulta que cuando se hace la denuncia o durante la investigación muere el imputado, ¿no? Se puede abstener de seguir investigando por esa causa. ¿Dudas, preguntas, inquietudes relacionadas a esta forma de terminación de la investigación? No, profesor. No, profesor, ninguna. ¿No hay dudas? Ok. La siguiente forma es el archivo temporal, llamada también reserva. Esta determinación, ¿sí? Si bien es cierto que no termina la investigación, más bien la suspende, pero la ley la señala como una forma de terminación. Y esto se presenta cuando durante la investigación no tiene elementos o no se le han allegado elementos al Ministerio Público para saber quién es el autor del delito o quiénes son los autores del delito, o bien para poder integrar los elementos del delito, ¿sí? Es decir, para poder acreditar que el hecho es constitutivo de delito, ¿sí? Por ejemplo, a una persona la acusan de bigamia.
como ustedes saben, la bigamia consiste en contraer un segundo matrimonio estando casado y no disuelto el primer matrimonio, en primeras nupcias. Y se presenta la denuncia, se presentan testigos, etcétera, pero no se presentan las actas de matrimonio, ¿sí? Las copias certificadas. Bueno, pues hasta tanto no se las presenta, no puede continuar con la investigación, aun cuando el imputado se encuentre confeso, pues el imputado no se integra el delito, los elementos del delito. Todavía no se acredita precisamente la preexistencia del matrimonio y la subsistencia del segundo matrimonio. O bien, otro ejemplo es como el caso del robo de vehículos, que deja uno su coche estacionado, se lo roban y no sabe uno quién se lo robó. Y entonces hace uno la denuncia, ¿sí? Presenta testigos, presenta una factura, presenta todo, se le gira oficio a la policía investigadora, ¿sí? Para que investigue, localice y presente al autor del delito. Y hasta en tanto no se presente el informe correspondiente o no se presente datos para la localización del autor del delito, el Ministerio Público puede adoptar, porque ya no puede realizar ninguna otra diligencia, ¿sí? De momento no puede realizar ninguna otra diligencia y entonces lo manda al archivo temporal o reserva, ¿sí? Entonces es otra forma de que en este caso no es determinación, que normalmente esto concluye en la terminación porque con el tiempo se puede dar la prescripción del delito, la extinción de la acción penal por prescripción, y entonces se volvería en una resolución definitiva, ¿sí? Entonces tenemos esta otra hipótesis. Que cabe aclarar que esta averiguación, esta carpeta de investigación, una vez que se aporten nuevos elementos, podrá reabrirse, podrá continuarse con la investigación hasta su total terminación. Y esta resolución se puede adoptar una o más veces, ¿no? Cuantas veces haya la imposibilidad temporal de parte del Ministerio Público de continuar con la investigación, se puede adoptar el archivo temporal. La tercera resolución es cuando, practicadas todas las diligencias encaminadas a acreditar la existencia del delito y la intervención del sujeto, resulta que, al final de cuentas, el hecho no es constitutivo de delito. Ojo, aquí ya se agotaron todas las diligencias, todas, habidas y por haber. Cosa diferente es en la facultad de abstenerse de investigar. En la facultad de abstenerse de investigar es cuando en la denuncia o querella relatados en ese momento, el Ministerio Público se da cuenta que no es delito los hechos que le están haciendo saber, o bien que ya se extinguió la acción penal. Acá sí se llevó a cabo toda la investigación. Se desarrollaron, se desahogaron todas las pruebas, todas las leyes. Y al final de cuentas se encuentra con que el hecho efectivamente no es constitutivo de delito. O bien que
opera alguna excluyente del delito, ¿sí? Una causa de atipicidad, una causa de justificación, una causa de inculpabilidad, ¿sí? En ese caso se podrá o se determinará el no ejercicio de la acción penal o bien el archivo definitivo. Entonces, esa es la otra. Esta sí es una forma de terminación de la investigación. Y por último, tenemos la del ejercicio de la acción penal. Esto es, cuando realizadas las diligencias, todas las diligencias, el Ministerio Público acreditó que el hecho que se le puso en conocimiento sí es constitutivo de delito y también se acreditó la posible participación del sujeto, del indiciado, del inculpado en los hechos. Si él participó y por lo tanto acude el Ministerio Público ante el juez de control ejercitando la acción penal. Entonces, estas son las formas de terminación de la investigación inicial, porque vamos a ver que una vez ejercitada la acción penal, esto es, hecha la imputación y que se da causa, origen a la audiencia inicial, a la conclusión de esta, se pasa a la fase de la investigación complementaria. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No hay dudas? No, profe. No, profe. Solo, No hay ninguna duda. solo ¿me puede volver a repetir la última, la del ejercicio de la acción penal? Sí. La última determinación o resolución o forma de terminación de la investigación inicial es la del ejercicio de la acción penal. Y esta se presenta cuando el Ministerio Público, realizadas las diligencias, tiene acreditada la existencia del delito, es decir, los elementos constitutivos del delito, conocido también como el cuerpo del delito. Y también tienen pruebas o indicios, elementos de prueba con los que se acredita la intervención o participación del indiciado, del inculpado, en la comisión del delito. En ese caso, el Ministerio Público ejercitará la acción penal acudiendo ante el juez de control a realizar en primera instancia la imputación de los hechos. ¿Ok? ¿Queda aclarada tu duda? Sí, profe. Sí, gracias. Okay. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Inquietud? ¿No hay dudas? No, profesor. No, profesor, gracias. Entonces, aunque ya es la hora y el tema que sigue nos va a llevar más tiempo, va a ser la audiencia inicial, lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, por el día de hoy, es suficiente y nos vemos la próxima clase, esto es el miércoles. ¿Sí? Que tengan excelente día y cuídense, por favor. ¿Sí? Igualmente, profesor, hasta luego. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Okay? Gracias, profe. Gracias, profesor. Nos vemos. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego, buen día.